Eres el gozo y la alegría que a mi ser trae vida y vive en abundancia. Eres la mano del hermano que si prueba estoy pasando me ayuda a continuar. Y quiero pasar a la palabra del Señor. Quisiera hablar en esta hora referente al reino de Dios, y que mi Señor Jesucristo sea bendiciendo a cada uno de todos aquellos que están escuchando la poderosa palabra del Señor Jesús. Quiero decirle que el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10 y 11, tenemos la palabra del Señor, y quiero invitarle para que pueda usted también oír esta palabra gloriosa. Que el Señor Jesús nos ayude para hablar de esta verdad. Dice así en el nombre de Jesús, el versículo 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso lo que Dios habla por su palabra. Qué hermoso cuando el Señor nos muestra esta gran verdad, y es que el Señor nos está enseñando que cada uno de nuestros hermanos debemos de procurar de hacer firme vuestra vocación y elección. Hay que mantener firme lo que tenemos, la palabra del Señor, porque de esa manera tenemos una entrada amplia en el reino del Señor y Salvador Jesucristo. Pues la Biblia nos enseña de que el Señor Jesús dice que mientras estamos aquí en la tierra tendremos aflicción, pero Él es poderoso para ayudarnos. Y vemos que por años se ha ido viviendo tiempos de tinieblas, tiempos de oscuridad, donde el enemigo no quiere que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan entrar al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que nosotros miramos a través de la palabra del Señor y nos damos cuenta que el Señor nos habla que para poder entrar al reino de Dios, Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros miramos a través de la palabra del Señor y vemos que es necesario de entrar en esta gloriosa palabra. La Biblia siempre nos enseña que hay que hacer firme vuestra elección. En el futuro ha estado el reino durante toda la larga y triste historia de la fiel y piadosa Iglesia, cuando ha sufrido las terribles persecuciones de las
hoguera, la Inquisición, el destierro, la mofa y las falsas acusaciones. Siempre ha estado todo esto. La Inquisición ha estado siempre tratando de poder allá impedir cómo entrar al reino de Dios. Nosotros vemos que en el siglo I los coliseos romanos querían que el emperador en aquel entonces reconocerle como Dios. Sin embargo, los cristianos, ellos luchaban para poder decir que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y Él es el único Dios verdadero que nos conduce a una salvación y a una vida eterna. En el año 313 termina la persecución de los cristianos y nosotros vemos que quien terminó con la persecución fue el emperador llamado Constantino. Pero él termina con una persecución de tal manera que no la deja toda amplia, porque siguieron persiguiendo a los siervos del Señor, porque los concilios estaban todavía y hasta el día de hoy siguen atacando a la iglesia verdadera. Nosotros vemos desde el libro de Hechos capítulo 4, versículo 16 en adelante, de que cuando Pedro y Juan anunciaban el nombre de Jesús, las almas se convertían, eran sanas, eran salvadas, recibían las sanidades. Pero dice que los llevaron al concilio y le intimaron para que ellos no anunciaran en este nombre glorioso, aunque ellos estaban viendo que las señales eran reales y eran verdaderas. Sin embargo, allá amenazaban para que ellos no hablasen de esta verdad. Seguía toda la tiniebla impidiendo, y en el año 370 empezaron todos los cultos de los santos, de todo lo que es el paganismo. Estaba empezando todo aquello para que la gente, el cristiano, no adorara a Jesucristo, sino que estuvieran adorando también los santos, pero ahí aún habían hombres fieles, como el día de hoy habemos en esta hora, que seguimos predicando y anunciando al único Dios verdadero, y que para entrar al reino de Dios hay que conocer al verdadero Dios. En el año 400 empezó la adoración por los muertos, donde empezaron ahora allá a orar por los muertos para pedir por la salvación, la paz, la tranquilidad por ello. Pues es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos habla en Eclesiastés que mientras el hombre vive tiene esperanza, porque después de muerto ya no hay esperanza. Aunque le hagan las oraciones, los rezos, lo que quieran hacerle, pero mientras la persona está viva, tiene esperanza. Ya de muerta no hay esperanza alguna. Todo eso lo hace la tiniebla. En el año 530, el dogma del purgatorio. Empezó a entrar ese dogma del purgatorio para pedir por el descanso de las personas. Pues vemos nosotros que en el 998, los días de los muertos, empezó aquella adoración de los muertos, y empezaron allá a dar un día para poder tener un día especial de adoración a los muertos. Pero nosotros no creemos en aquello. Creemos en aquel que murió y resucitó. Su nombre es Jesús. En el 1216 empezó la confesión, donde los allá sacerdotes empezaron a confesar a las personas por su pecado. El único que puede perdonar pecado se llama Jesús.
en el 1999 se prohíbe la lectura de la Biblia. Se empezó a prohibir de que se leyera la palabra del Señor. Gracias a Dios, porque hoy día podemos leerla, está a nuestro alcance, y podemos leer la palabra del Señor. En el 1563, en el Concilio de Trento, la tradición empezó a entrar fuertemente. Empiezan las tradiciones de los hombres y a oscurecer esta verdad para no entrar al reino de Dios. La historia nos enseña sobre la Inquisición y sobre todo lo que está ocurriendo. Pero nosotros encontramos que en el año 1515, un monje llamado Martín Lutero reconoce de que la justificación es por la fe. Y en el año 1517 empieza ahora la reforma con Martín Lutero, cuando en el monasterio de Wittenberg, allí él empezó a mostrar que la fe y la justificación no era como la estaba imponiendo la Iglesia romana. Todo aquello empezó. Y nosotros vemos que empiezan los reformistas, luego empieza también Calvino y todos con sus tiempos. Luego aparece allá la Iglesia mormona en el año 1530. Luego aparecen también los testigos de Jehová en el año 1840. Y también los adventistas cuando entregan la profecía en el 1844 y fracasaron de todo esto. Porque estaban contrarios a lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos habla, y quiero ahora ya pasar de lleno a lo que es la lectura bíblica, de que si hacemos nosotros firme vuestra vocación y elección, vamos a poder tener la entrada a la presencia del Dios Todopoderoso, allá donde vamos a ir usted y yo. El libro de Lucas, capítulo 23. Quiero que usted también pueda abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42. Cuando dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre que estaba en el madero de la cruz, en tiempo futuro estaba hablando, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No era algo presente, era algo a futuro, de lo que él estaba hablando aquel hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La humanidad no conoció cuando el reino estuvo en la tierra, porque Jesús era el reino manifestado en carne. Pero el ladrón estaba pidiéndole que cuando él viniera en su reino se acordara. Pues nosotros miramos la palabra del Señor y vemos el libro de Marcos, capítulo 15, para que abra conmigo la palabra de Dios. Marcos capítulo 15. Y nosotros miramos lo que Dios habla a través de su palabra y nos enseña la Escritura aquí en Marcos capítulo 15. Y dice el versículo 43, cuando Jesús toma el cuerpo cuando José de Arimatea toma el cuerpo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que estaba esperando José de Arimatea? Juntamente con mucha gente que tenía la confianza en el Señor Jesús, el reino de Dios. Pero cuando estuvo no le conocieron. Los hombres no conoció el reino que estaba junto a ellos. Y José pidió el cuerpo para poder sepultarle.
porque Él estaba esperando ese reino. Pero nosotros seguimos mirando a través de la palabra del Señor y nos damos cuenta lo que nos habla la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero invitarle a abrir el capítulo 14. La palabra del Señor habla en el libro de Hechos capítulo 14. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba allá hablando la palabra del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo a los discípulos? ¿Qué les exhortaba? De que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil. No es fácil hoy día poder llegar. Hoy día hay mucha gente que piensa que solamente por ir a la iglesia, cantar o llevar la Biblia o llevar un instrumento, piensa que con aquello está listo para la salvación. No, mi amigo, no, mi hermano, es necesario entrar por muchas tribulaciones. Dentro de eso le estaba hablando las cosas que estaban sucediendo desde el primer siglo en adelante. ¿Por qué? Porque era impedimento, porque cuesta para poder llegar. De hecho, el libro de Malaquías dice que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. Solamente los valientes. ¿Quiénes? Los que tienen la fuerza, los que tienen la vocación, los que han hecho una elección perfecta de poder allá estar firme en la palabra de Dios. Porque esto no es que cualquiera pueda llegar al reino del Señor Jesucristo. Hoy día muchos han perdido la santidad de Dios. Hoy día muchos ya no quieren creer en la santidad del Señor y quieren vivir conforme ellos piensan, a su propia manera, a sus propias concupiscencias, por tener una cantidad de gente, por tener allá un grupo más grande. Pero esto no es por cantidad, esto es por calidad, y la calidad es la que llega al reino de Dios. Por eso que cuando Nicodemo vino a Jesús de noche en Juan 3, verso 5, le dijo qué podía hacer, y Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que tener un nacimiento de nuevo, un nacimiento que lo pueda transformar, hacer diferente a lo que el mundo o lo que la tradición está haciendo, lo que una organización está hablando. Porque hay muchas cosas que van a hacer que mucha gente no entre al reino de Dios. No voy a adentrar en aquellos temas en esta hora, pero en otra oportunidad quisiera hablar de aquello, por cómo van a quedar fuera del reino de Dios. Pero sí, le puedo decir en esta hora, adelantando parte de esto, que cualquier lugar donde la mujer está predicando, en los púlpitos, no puede llegar al reino de Dios, porque Dios tiene algo contra aquello. Donde se le llama a la mujer pastora, no puede llegar al reino de Dios, porque aquello no está en el ministerio de la palabra del Señor. Y el que le añade, se le añadirán las plagas, dice el libro de Apocalipsis capítulo 22. Hay muchas cosas. Otros no creen en el bautismo de las aguas, es bíblicamente lo que el Señor habla. Otros no creen en el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y también la palabra lo habla en Hechos 2. Y por eso que es importante saber, hermanos y hermanas, que mientras estamos en este mundo, por muchas aflicciones podemos pasar, porque se hace fuerte, y hay que entrar al reino del Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera leer lo que habla Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1. La palabra del Señor nos habla y nos enseña la Escritura. La palabra del Señor, cuando
Nos habla aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia, fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Oh, gloria al nombre de Jesús. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. No es algo tan fácil, no es algo tan liviano como muchos lo toman. No es algo que nosotros queramos decir, bueno, yo en esta hora voy a la iglesia y con esto es suficiente. No. No, mi amigo, no, mi hermano. Sino que es necesario que pasemos por muchas situaciones, que podamos padecer, que también a lo mejor de repente nos enfermamos. Pero déjeme decirle una cosa, pero tengo a uno a quien clamar, tengo a uno a quien gemir, se llama Jesús. Él nos responde. Al reino de Dios se entra con aflicciones, hay que padecer muchas cosas. De hecho, hoy día vemos en esta hora que aún hay muchas doctrinas equivocadas y erradas, y que están desviando del conocimiento de la verdad de Dios. Es como usted lo ve hoy día también sobre los allá que enseñan los judíos mesiánicos, hablando una doctrina equivocada, creyendo que están creyendo en un Dios verdadero para engañar a la humanidad. Sin embargo, desvían a las personas de la verdad de Dios, lo están desviando del verdadero mensaje. Pero usted haga firme la elección en el Señor Jesús. Que hoy día quiero decirle en el nombre de Jesucristo que el Ministerio Iglesia Apostólica Internacional estamos predicando para todo el mundo una sana y pura verdad. Tenemos la palabra conservadora, la verdad pura del Señor Jesucristo, que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Entonces es necesario de entrar por todo aquello en esta hora. Nosotros miramos a través de la palabra del Señor, y quisiera que leyéramos 2 de Timoteo capítulo 3. Oh, gloria al nombre de Jesús. 2 de Timoteo, el capítulo 3. La palabra del Señor Jesucristo nos habla y nos dice aquí en el versículo 12: y también todos los que queréis vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir en una forma piadosamente, hay que pasar una persecución, hay que pasar una prueba, pero de ahí nos saca el Señor con mano poderosa, con mano fuerte. Por eso no puedes quedarte, no puedes en esta hora, cuando estás pasando una prueba, una aflicción, no puedes retroceder, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante, mirando al blanco, la cual es Cristo Jesús. Porque hay que pasar todo esto. Todos los hombres de Dios, desde el Génesis en adelante, lo vemos que han venido pasando grandes pruebas, pero de ahí lo ha sacado el Señor victorioso. Y uno de ellos vemos también ahí en Job, un hombre que era temeroso, que un hombre que reunía todas las cualidades ante los ojos del Señor. Sin embargo, ahí estaba el acusador, Satanás, el diablo, para acusarle. Pero Dios sabía que había un hombre justo,
pasó aquella prueba, una dificultad, pero Job capítulo 1 dice que todo lo que tenía la hacienda y todo lo perdió, pero en el capítulo 42 de Job dice que ahora tuvo el doble de lo que tenía, porque Dios se encargó de bendecir a su pueblo, a su siervo, mientras él confiaba en el Señor. Quisiera que miráramos lo que el Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra. Y nos dice en el libro de Lucas, la palabra del Señor dice en el capítulo 19 del libro de Lucas, y dice el versículo 15, gloria al Señor, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno de ellos. Aquí está hablando del dueño del reino, el dueño de todo, y donde él le encargó a 3 hombres para que pudieran trabajar, pero sin embargo hubo uno que no trabajó, no multiplicó lo que Dios le había allá ordenado hacer. Hoy día el Señor te pregunta a ti si estás trabajando lo que el Señor colocó en tus manos, lo que Dios colocó en sus manos para poder lograr de multiplicarlo. Es que el reino de Dios está muy cerca. Pronto tenemos que salir al encuentro del Señor. Y vamos a reinar con Él por la eternidad. Pero si no has trabajado la verdad de la palabra de Dios, la pureza del mensaje, no has enseñado la verdad como está escrita en la palabra de Dios, no vas a poder entrar al reino de Dios. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reino de mi Señor. Pues es necesario de entrar en este reino. En lo poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, con tus enfermedades, cuántas veces con dolencia, cuántas veces a lo mejor una amargura ha habido en tu vida, en tu corazón, porque a lo mejor hay problema en tu hogar, porque hay problema ahí en tu familia, porque hay problema en el trabajo, porque hay un problema en la sociedad, pero hay algo, pero sin embargo has ido con aquella fuerza, sabiendo que vas con todo eso, pero en eso poco has sido fiel, sobre mucho el Señor te va a poner en esta hora. Y cuando tú regresas del lugar de reunión para tu hogar, te vas contento, gozoso, alegre, porque Dios se encargó de transformarlo todo, de que todo fuera diferente, de que todo fuera diferente sobre tu vida. Por eso que es necesario que nosotros podamos meditar a través de la palabra del Señor. La Escritura, la palabra del Señor, nos sigue hablando el Señor a través de su palabra. Y nosotros miramos lo que el Señor día a día nos habla. Y quisiera en esta hora invitarles a poder leer la palabra del Señor Jesucristo, lo que el Señor siempre nos ha hablado. En el libro de Primera de Corintios, la Biblia, la palabra del Señor, nos habla una gran verdad. En el capítulo 6, oh, gloria al nombre de Jesús, dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Los santos han de juzgar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de mirar?
que Dios nos entrega aquella gran oportunidad para poder allá estar llegando ante su presencia. La iglesia va a gobernar junto con el Señor. Dios se encarga para que nosotros podamos estar junto al Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Mateo capítulo 13 nos habla la palabra del Señor en el versículo 43. Y dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Oh, gloria al Señor. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué glorioso lo que Dios nos habla. Vamos a resplandecer en el reino de nuestro Padre, los justos. Pues Él dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, de que la ciudad no tiene necesidad del sol, ni tampoco de la luz, ni del día, porque el Cordero mismo la alumbrará. Él mismo será nuestra lumbrera. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que debemos de meditar lo que habla el Señor. En el libro de Lucas capítulo 13, nosotros miramos lo que Dios habla a través de su palabra. Busque la palabra de Dios, capítulo 13, verso 25 al 29. Y Él dice lo siguiente en su palabra, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Lucas. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaré a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde soy. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vosotros estéis excluidos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dios está hablando a través de su palabra. Y Él nos enseña de que va a haber un lloro y un crujir de dientes. Porque muchos no van a poder llegar. Y le van a decir, como dice Mateo capítulo 7, 21, si en tu nombre, Señor, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Él va a declarar: no os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad, tal como lo habla aquí la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no van a estar en el lugar, porque no van a poder llegar a ese lugar del reino. Cuando allá dice que habrá el lloro y el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Oh, gloria al Señor. Nos vamos a juntar con todos aquellos siervos de Dios, con los apóstoles en aquel día, con allá Abraham. Nos vamos a juntar con todos los profetas cuando el Señor venga y levante los muertos que primero han partido, han sido fieles a la pureza de la palabra de Dios. Pero allá donde mucha gente va a estar allá excluida de aquel lugar, porque no mantuvieron la verdad de Dios, porque se han desviado del mensaje, se han extraviado de la palabra del Señor, se han extraviado del mensaje verdadero. El libro de Romanos nos habla
en el capítulo 8, versículo 17, dice la palabra de Dios, unas palabras gloriosas, qué hermoso, cuando miramos a través de la palabra y vemos estas grandes verdades del Señor. Dice el capítulo 8, verso 17 en adelante, hasta el 23. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Amén y amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Miren lo que el Señor habla. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Pero la iglesia del Señor debe tener claro, a través de la palabra del Señor Jesucristo, que la creación gime. ¿Por qué? Porque esperamos el momento en que se manifieste el Señor Jesucristo y venga a levantar su pueblo. Y si los hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh, qué hermoso va a ser ese día, cuando lleguemos ante el Todopoderoso y también seamos glorificados juntamente con Él. Lleguemos ante el Dios Todopoderoso y logremos de alcanzar la salvación y la vida eterna. La Biblia nos habla y nos enseña la palabra del Señor y nos muestra en el libro del Apocalipsis. Y quisiera que pueda meditar lo que Dios habla a través de su palabra. Aquí en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, en el versículo nos habla en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todos los reinos del mundo, donde el hombre se ha querido apoderar, donde ha querido adueñarse de todo, pero van a llegar a ser los reinos todos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Oh, recuerdo lo que habla el libro de Daniel en el capítulo 7 en esta hora, cuando vemos estas palabras del reino. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 7 de Daniel. Gloria al nombre de Jesús. Y dice el versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de Dios permanece eternamente y para siempre. Jamás va a ser destruido. Jamás será destruido el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mi Señor está con su pueblo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Quiero leer Mateo capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Para ir acercándonos a esto, lo que el Señor nos habla. Dice el capítulo 2, verso 2 de Mateo, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo lo hablan? ¿Dónde está el rey de los judíos? Cuando vino el reino a la tierra, no le aceptaron, no creyeron en él. Pero aquí habían allá unos reyes magos de que vinieron para ver cuando había nacido. Y cuando vinieron a verle, porque la estrella habían visto para llegar donde estaba el rey de los judíos, el que allá estaba llegando a la tierra. Es el mismo Dios, que es el mismo reino. Y no le aceptaron, no le creyeron en él. No allá aceptaron como él era. Amigo, pero es tiempo de que usted le pueda aceptarle. Hermano, acéptele como el único Dios verdadero. Él dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11-12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, o potestad, dice la otra versión, de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos creído en su nombre, en el nombre de Jesús. No en el nombre que allá los mesiánicos quieren que usted lo pronuncie en el hebreo. No en el nombre que quiera allá pronunciarse por una organización de que están hablando allá un pensamiento erróneo, equivocado. Sino que la Biblia dice claramente que el nombre del Dios verdadero se llama Jesús. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el nombre del Señor Jesucristo es el nombre de Dios. No olvide que lo habla Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El gran Dios es el Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dicen: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh, hemos creído en este nombre, y por eso que somos del reino de Dios, porque tenemos este nombre glorioso que el Señor nos ha dado. Cuando Él llega ahí al madero de la cruz, y lo que hicieron allá y lo llevaron para crucificarle, nosotros vemos en el capítulo 27, verso 37, cuando le ponen allá la causa escrita por qué lo iban a crucificar. Y nosotros vemos aquí a través de la palabra del Señor, y dice que le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. No hallaron de qué acusarle, solamente que Él era el Rey de los judíos. Era la causa escrita, y tenía el nombre
puesto también en aquel lugar. Este es Jesús. Es Jesús. Él es el único dueño del reino y donde va a llevar a su iglesia a reinar por los siglos de los siglos. Él es el único que tiene todo este poder. Y nosotros también vemos lo que habla Marcos 1, 14 y 15. Cuando vino predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Cómo era la predicación? De que el tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca. Marcos 1, 14 y 15. Pues quiero decirle que ya el tiempo está cerca. No nos queda mucho tiempo que estar en esta tierra. El Señor Jesús viene pronto, viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Y Él dijo, el reino de Dios entre vosotros está, en el libro de Lucas 17, verso 21. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y Él vino para poder libertarlo, para transmitirnos vida, para transmitirnos salvación. Y por eso que vemos a través de la palabra del Señor, ya quiero terminar en esta hora con lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y nos dice la palabra del Señor Jesucristo, Él enseñando, y dice en el libro de Mateo 23, versículo 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues ahora ya no le veréis, dice, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús viene para poder llevar a su iglesia y poder reinar con ella por la eternidad, para poder estar con Él por la eternidad. Pero para esto usted necesita mantener la fiel y poderosa palabra de Dios, lo que está escrito en este libro santo, en la palabra del Señor Jesucristo, mantenerlo fielmente. Porque mi Señor viene pronto, el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatarlo. Los que hemos mantenido la verdad, los que hemos mantenido la pureza de la palabra del Señor, los que hemos guardado la santidad, nos hemos guardado en la santidad de Dios, de que hemos guardado nuestros pies para no que se vayan al mar, hemos guardado nuestras manos, nos hemos guardado nuestros labios para no hablar lo que no conviene, sino hablar la poderosa palabra de Dios, lo que es santo y puro, porque mi Dios nos santificó y nos limpió para que pudiésemos llegar ante su presencia y reinar con Cristo por la eternidad. Si usted todavía no está preparado, quiero decirle que es tiempo que se ponga cuenta, porque el Señor viene pronto y viene a buscar la iglesia que ya está lista, está preparada para salir al encuentro del único Dios verdadero. ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás esperando en esta hora? ¿Estás esperando al Rey de la Gloria que Él aparezca? Porque yo estoy esperando al Señor Jesús. No hay nada que me pueda atar a esta tierra. No hay nada que me pueda atar aquí a este escenario de esta tierra. Yo no pertenezco a esta tierra. Yo no soy de este lugar. Yo soy del reino de Dios. En esta hora quiero que el Señor Jesús le pueda bendecir. Usted que ha oído en esta hora la palabra del Señor, puede usted también seguir meditando lo que el Señor habla
Que mi Dios les guarde, les pueda bendecir en esta hora. Y quiero que en esta hora pueda usted también doblar su rodilla donde está y le pueda clamar a Dios, le pueda gemir al Señor y decirle: Señor, yo quiero estar listo porque quiero, Señor, irme contigo. El tiempo se acerca. La paz de Jesús sea